Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a hablar sobre la idolatría en esta mañana. Te ruego, hermanos, si escucha este video, por favor, compártelo, que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Así es. Una vez más, los israelitas abandonaron al Señor y sirvieron a otros dioses, iglesia del Señor. Siempre el pueblo de Israel se apartaba de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. La idolatría es un pecado que se repite a lo largo de la historia del pueblo de Dios. El primer caso registrado fue en la familia de Jacob, que está en Génesis 35 del 1 al 4. Nótese que poco antes de llegar a Betel, Jacob ordenó que quitaran sus imágenes. La primera historia registrada en la Biblia y en la que todo Israel participó en la idolatría fue la adoración también del becerro de oro, que mientras Moisés estaba en el monte de Sinaí. Eso está en Éxodo 32 del 1 al 6. Durante la época de los jueces, con frecuencia el pueblo de Dios se volvía a los ídolos, aunque no hay indicio alguno de idolatría durante el tiempo de Saúl o de David. Los últimos años del rey Salomón pusieron en marcha una pauta persistente de la idolatría en Israel. En la historia del reino dividido, todos los reyes del reino del norte Israel fueron idólatras, como fueron muchos de los reyes en el reino del sur de Judá. Solo después del exilio cesó la adoración idólatra de otros dioses entre los judíos. Y es importante, iglesia del Señor, en esta mañana bendita que Dios nos concede, la idolatría es abominación a Dios, abominación a Jehová, y por tanto no podemos nosotros caer en ese pecado de idolatría. Siempre tenemos que tratar de apartarnos de ese pecado, tratar de alejarnos para que Dios tenga gracia sobre gracia en nuestras vidas y siga Dios participando de sus bendiciones, de sus milagros, de sus abrazos hacia cada uno de nosotros, porque estamos siendo obedientes adelante de nuestro Dios. Así es, iglesia, hermano, amigo, tú que me escuchas. La idolatría es enemigo adelante de Dios. Y el pueblo de Israel, iglesia del Señor, está en Jueces 6:10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué pasó, iglesia del Señor? Dios siempre le dijo al pueblo de Israel que no se juntaran con los pueblos aledaños, que no se mezclaran con los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque se podían contaminar, podían aprender sus costumbres, podían enredarse en sus costumbres, iglesia del Señor. Y eso nos ayuda a nosotros, y eso nos da una pauta, nos da una enseñanza, mis santos hermanos, que nosotros siempre debemos de apartarnos de las cosas que nos contaminan, de las cosas que nos hacen daño a futuro, de las cosas que nos pueden alejar de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Versículo 7 dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad, fueron atormentados, iglesia del Señor, fueron oprimidos, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a la palabra de nuestro Dios. En la primera parte fundamental nos enseña: en la región cananea una persona podía dedicarse
a la religión y al mismo tiempo entregarse a la prostitución ritual al buscar la fertilidad de los dioses. Los seguidores de aquellas regiones consideraban compatible la religión y los placeres sexuales pecaminosos. ¿Qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos quiere decir eso? Que ellos les obligaban, les convencían que no había problema de estar con los cananeos, de seguir los rituales, de seguir las tradiciones de ese entonces, que no había problema, que de igual Dios los escuchaba, que de igual Dios les oía, iglesia del Señor. No podemos tener doble mentalidad, no podemos tener doble criterio, doble pensar, no podemos vivir doble nacionalidad, doble vida, dice iglesia del Señor, adelante de nuestro Dios, porque eso es pecado de abominación. Elige, ¿te vas al mundo o te quedas con Dios? Bendito sea la gloria de nuestro Señor en esta mañana. De la misma manera, algunos que dicen ser creyentes en Cristo enseñan que la salvación es compatible con el libertinaje y santos hermanos, y afirman que como la salvación es por gracia, la gracia borra automáticamente cualquier pecado, así que no es necesario abandonar la inmoralidad sexual, las embriagueces, el robo, la homosexualidad y todo lo que está en contra de la ley de Dios, mis santos hermanos. Lo que nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar, porque estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer todas estas cosas, todos estos rituales, iglesia del Señor, y Dios nos va a absolver de su perdón, y Dios nos va a perdonar, y Dios nos va nuevamente a coger en sus brazos. No podemos estar buscando, no podemos estar jugando a los cristianos, mis santos hermanos. Debemos de ser pensante, debemos de analizar bien las cosas, iglesia del Señor, y estar solamente con nuestro Dios y no estar en el mundo. Un pie es en el mundo, un pie es con Dios. Jugando a los niños quizás que no tenemos conocimiento, no tenemos revelación de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Dios? Dice así el versículo 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. 18 años fue oprimido el pueblo de Israel. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Dios? Pero siempre el ser humano, siempre los israelitas tienen cierto tiempo, una ocasión, una oportunidad a través del Espíritu Santo de Dios, a través de los profetas, iglesia del Señor, porque en el versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios, en Jueces 10:10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y Jehová le respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los sidón, de los amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos, por tanto ya no os libraré más. Aquí Dios, mis santos hermanos, como que se enfurece a ver que el pueblo de Israel no le obedece, a ver que el pueblo de Israel no le hace caso. Él hace un recordatorio de cuando lo sacó de Egipto, mis santos hermanos. Siempre él estuvo ahí defendiéndolo de los egipcios, defendiéndolo de los amorreos, defendiéndolo de los amonitas, defendiéndolo de los filisteos y de los sidonios y de los amalec. Nos hacemos una pregunta, iglesia del Señor. ¿Cuántas veces la gracia y la misericordia de nuestro Dios ha estado con cada uno de nosotros, mis santos hermanos? Siempre cuidándonos, siempre protegiéndonos, siempre defendiéndonos, mis santos hermanos. Y Dios siempre está ahí, velando, cuidándonos por cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios.
¿Y qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Dios se enoja, mis santos hermanos. Cuando tú y yo hacemos lo malo delante de Dios, Dios se enoja y Dios no quiere escucharnos, iglesia del Señor. Es como cuando un padre natural se enfurece, le da coraje, le da ira, porque sus hijos andan atrás de la droga, sus hijos andan atrás de la homosexualidad, sus hijos andan atrás del robo, del asalto, del secuestro. Un padre le duele, pero en su interior, como tiene corazón humano, tiene un corazón sensible, lleno de gracia, lleno de humildad, iglesia del Señor, Él cede y nuevamente lo perdona. Cuánto más nuestro Creador, cuánto más nuestro Dios, mis santos hermanos, nos va a perdonar de todas nuestras actitudes malas que nosotros hemos cometido durante la vida. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 15 de Jueces 10:15: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libre de este día. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se angustia, mis santos hermanos. Dios se angustia cuando tú estás en pecado. Dios le duele cuando tú estás haciendo lo malo. Dios llora por ti, iglesia del Señor, porque Él siente tu dolor. Él siente que tú ya no puedes más, pero Él está al lado tuyo para darte una oportunidad más, para levantarte donde tú estás caído. Aunque los israelitas justamente merecían la aflicción y el sufrimiento que estaban pasando, iglesia del Señor, gloria al nombre del Señor, Dios estaba profundamente conmovido por la aflicción de ellos. El sufrimiento y la dificultad y la situación de ellos afligió su corazón, tal como los sufrimientos de un hijo aflige y hace sufrir a un padre amoroso. Así estaba nuestro Dios, angustiado, afligido, dolido por causa de la desobediencia de Israel. Bendito sea la gloria de nuestro Dios, Santo de Israel. Vamos a hacer la otra segunda parte del video para no sentirnos muy lejano.